A continuación, Rompiendo mitos en nutrición. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Rompiendo mitos en nutrición. Programa con comentarios acerca de la alimentación y las creencias que giran en torno a ella, recordando la importancia de una alimentación saludable. Con la conducción de la doctora Alegría Dávalos Vega, Rompiendo mitos en nutrición. Saludos nuevamente, bienvenidos a otro capítulo de Rompiendo mitos en nutrición. El día de hoy hablaremos acerca de la alimentación del deportista. Tengo la suerte, el privilegio y la ventaja de trabajar con grandes deportistas, tanto aficionados como de élite. He tenido la oportunidad de colaborar en el manejo nutricional de muchas personas que han volcado su vida hacia el deporte, muchos de ellos de una forma particular, otros de ellos apoyados por una serie de grupos, de uniones de varias personas que están emprendiendo el deporte o inclusive de instituciones que apoyan esta iniciativa. En buena hora, durante los últimos años hemos vivido un auge deportivo. Si es que nos ponemos a analizar, existen los fines de semana muchas competencias deportivas, desde pequeñas carreras de 1, 3, 5 kilómetros hasta importantes carreras, la famosa Quito Últimas Noticias, el famoso Ironman de Manta, que ya es casi una insignia de nuestro Ecuador en el mes de julio, trails, vueltas al Cotopaxi, vueltas al Chimborazo, importantes carreras, importantes competencias que han sido motivadores para que mucha gente tome esa afición y ese hobby casi como un deportista de élite. Muchos de ellos pues han empezado ya en una edad adulta a practicar algún tipo de deporte con mucha disciplina y en este proyecto no saben muy bien de qué manera alimentarse y de qué manera esa alimentación deportiva puede ser una conjunción vital en el performance y en el desempeño de una línea deportiva. Bueno, quisiera en torno a la alimentación deportiva establecer que existe como un triángulo de alimentación deportiva. Cada ángulo, cada punta va a tener que ver con algo que quisiera conseguir ese deportista. Entonces, para ponerlo en perspectiva, la punta de ese triángulo siempre debe ser la salud. Hay algo que no se puede sacrificar en ningún ser humano, ni siquiera por conseguir un desempeño alto, y es la salud. La salud debe ser lo primordial y si vemos que hay alguna cuestión que esté afectando la salud de esa persona, tenemos que intervenir inmediatamente. Entonces, de ese triángulo de alimentación deportiva, la salud es lo más importante, seguido por la siguiente punta que puede ser el desempeño físico, el performance, es decir, el rendimiento, la capacidad que va a tener ese deportista de conseguir mejores tiempos, de conseguir mejor puntaje o un podio o vencer a su rival. Son muchas cosas que van en el performance o en el desempeño físico y lo cual puede ser vital la alimentación para conseguir ese desempeño de la manera que la persona lo quiere lograr. Y otra parte que es muy importante que también es la estética. En muchos deportes juega mucho el papel estético en relación a cómo ese deportista puede desempeñarse y puede catalogarse en su disciplina de acuerdo a su parte estética. Pero como lo he dicho, lo más importante siempre va a ser la salud del deportista. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues tenemos que diferenciar de acuerdo al tipo de deporte que se realiza. No va a ser lo mismo un deporte de resistencia y de larga duración, como por ejemplo un Ironman,
y no va a ser igual a un deporte como por ejemplo una gimnasta olímpica o una patinadora, una persona que hace otro tipo de actividad física. Tenemos que tener una especial diferenciación en el tipo de deportes. Por ejemplo, si nos guiamos hacia un deporte como el Ironman o como una maratón, en ese caso, la base de la comida del deportista va a ser el carbohidrato. Como lo he dicho en otras ocasiones, el carbohidrato es el combustible. Si queremos tener buen rendimiento, buena resistencia y que nuestros músculos no se quemen, no fallen, no tengan fatiga muscular, necesitamos una buena base de carbohidratos. Esto no quiere decir que vamos a comer carbohidratos de manera desenfrenada siendo un deportista de resistencia, ni que vamos a obviar otros grupos de alimentos solo pensando en el carbohidrato. No, los carbohidratos tendrán que ser los de mejor índice glicémico, los de mejor características, los que vengan acompañados de un plus, que en este caso puede ser la fibra, puede ser enriquecidos con algunas sustancias, pero ese carbohidrato nos va a servir ya que él se deposita en forma de glucógeno hepático, en forma de glucógeno muscular y posteriormente de ahí va a sacar nuestro músculo para seguir rindiendo. ¿Qué más necesita el deportista en este caso de resistencia larga? Como lo dijimos, un triatlonista, un Ironman, un maratonista, pues necesita tener una buena cantidad de antioxidantes. Pensemos que son carreras tan largas, pueden durar más de 6 horas, son carreras de muchísima resistencia o en el caso de una maratón son muchos kilómetros que esa persona tiene que enfrentar inclusive en condiciones climáticas adversas y eso tiene que tener un escudo antioxidante y ese escudo antioxidante nos lo van a proporcionar tanto las frutas como los vegetales y hortalizas. Como lo he mencionado en otras ocasiones también, los antioxidantes que mejor biodisponibilidad tienen, o sea que mejor funcionan en nuestro cuerpo son los de origen natural. Esto no quiere decir que no vale la pena suplementar. Si es que nuestra persona está entrenando fuerte, si tiene varias competencias, por decir, tiene una en este mes, el mes siguiente tiene otra, esa persona va a tener un desgaste físico muy alto y ese desgaste físico le puede estar costando el proceso de recuperación. ¿Necesitamos incluir suplementos? Pues los usaremos. Todo con la indicación debida va a funcionar adecuadamente. ¿Qué más necesita esa persona de un deporte de alta resistencia y de mucho entrenamiento? Pues va a necesitar una base proteica, va a necesitar que su organismo tenga el adecuado componente de aminoácidos. En este caso vamos a utilizar proteínas de origen animal. No quiere decir que una persona vegetariana no pueda hacer un deporte de alta resistencia, pero tiene que ser muy bien orientado para que su nivel proteico sea el adecuado. Si pensamos en una persona omnívora que va a correr una triatlón, por ejemplo, debemos incluir huevos, lácteos, carnes, mariscos y desde luego otro tipo de proteínas que pueden apoyarnos como la proteína de origen vegetal. Siempre tiene que tener proteína en las 3 comidas principales por lo menos. Y ya hablaremos acerca de la recuperación muscular, lo cual va a ser vital. ¿Qué más? Grasas de buena calidad. Grasas de buena calidad como por ejemplo el aceite de coco, el aceite de oliva, el aceite de semillas o inclusive las propias semillas, la semilla de linaza, la semilla de chía, las almendras, las nueces, el maní. Todo esto nos va a dar un aporte de grasas saludables, el aguacate, gran cantidad de antioxidante y de grasas buenas. ¿Qué sucede? La grasa va a ser como un segundo combustible. En el momento en el que sus depósitos de glucógeno se vayan agotando, el cuerpo va a tener de dónde sacar. Excelente si tiene una buena fuente de grasas que va a fluir adecuadamente y va a generar esa gluconeogénesis. Entonces formar glucógeno a partir de otro sustrato que en este caso va a ser la grasa. Si tenemos un buen aporte de grasa no va a tener que formarse glucosa a partir de músculo, por ejemplo. Entonces eso va a preservar la estructura del individuo y va a preservar la musculatura de ese deportista, que en ningún momento la queremos sacrificar. Que también es importante en relación a esto, la hidratación. Todos los nutrientes se canalizan y se movilizan a través del agua. Entonces, si el deportista se hidrata correctamente, sus nutrientes van a fluir mejor. ¿Qué es importante señalar? Que en nutrición deportiva, la primera hora puede ser con agua únicamente. O sea, si es que va a entrenar solo una hora de bicicleta, de carrera, de natación,
tome agua hasta el minuto 60. A partir del minuto 61, normalmente lo que procuramos es que la persona ingiera un poco de electrolitos y algo de glucosa. Una excelente alternativa es el agua de coco, por ejemplo. O también existen bebidas deportivas envasadas que nos pueden ayudar en el proceso de hidratación y electrolitos que nuestro deportista requiere. Porque ¿qué pasa? Además de que hay una mayor exposición al sol, hay un jadeo, una respiración taquipneica con más cantidad de ventilación por minuto, hay una taquicardia, se pierden electrolitos, se pierde una serie de sustancias que el agua no nos va a compensar de manera suficiente, y si hay solo un exceso de agua, inclusive puede esa persona tener muy diluido el sodio y generar una hiponatremia que no es saludable. Entonces hay que saber, el agua solo la primera hora, a partir del minuto 61, hidratación con una bebida deportiva o con agua de coco, mejor todavía. ¿Qué más es importante durante este proceso? Saber que en una carrera larga, sea de bicicleta, de triatlón, de maratón, etcétera, tiene que tener un aporte adecuado de carbohidratos durante el entrenamiento, durante la carrera. Entonces, los deportistas suelen llevar un cinturón o suelen llevar algo donde llevan pequeños bocados, pequeños shots de algunas sustancias líquidas o coloidales que les van a aportar gran cantidad de carbohidratos. Bueno, pues son muy conocidos los geles de carbohidratos, sin embargo, para muchas personas resulta un poco desagradable tomarse el gel, ya que es una sustancia pegajosa que puede resultar difícil de tragar cuando se está jadeando y se tienen las mucosas secas. Pues una alternativa fantástica y 100% natural van a ser los shots de remolacha. Yo se los aconsejo con mucha frecuencia a mis pacientes, ya que existen estudios que han determinado que el aporte de carbohidratos de la remolacha con los carotenos y las vitaminas que esto nos proporciona son básicamente un turbo de carbohidratos y un escudo de antioxidantes muy potente que genera una reacción rápida y efectiva en relación al desempeño del deportista. Entonces, esa persona puede preparar sus shots de jugo de remolacha, puede ponerle naranja, zanahoria y va a estar bien, y llevarlo en pequeñas botellas aproximadamente de 100 ml y tomar uno de estos aproximadamente cada 45 minutos, ya que va a necesitar un aporte líquido de un carbohidrato que le pueda permitir acelerar un poco el paso y no fatiga muscular, no un cansancio, no una pérdida del rendimiento y del paso que llevaba. Todo esto lo conocen los deportistas, pero es importante saber que hay alternativas naturales. Claro, están los geles de carbohidratos que igualmente son válidos, pero ¿qué tal si aportamos algo mucho más natural y que puede ser inclusive más económico y mucho más fácil de conseguir y de llevar en cada competencia? Ahora vamos a girarnos en torno a otro aspecto, a ese deportista que no es de largas carreras, que no es de competencias con mucha resistencia, sino que más bien son pequeñas competencias que duran pocos minutos o, por ejemplo, como lo dijimos en el caso de la gimnasia, que necesitan una fuerza muscular suficiente para cargar con su peso. En esto, sí, una base de carbohidratos, pero van a ser muy importantes las proteínas. Las proteínas a base de las proteínas naturales como carnes, lácteos, huevos, o inclusive suplementar con algunas proteínas como whey protein, proteína de la carne, proteína de huevo o proteínas veganas también. ¿Qué necesita este deportista? Pensemos en la gimnasta. Ella necesita tener una estructura muscular muy firme, muy fuerte, con cadenas de aminoácidos que reparen rápidamente sus fibras musculares que pueden sufrir pequeñas lesiones en el momento de cargar su peso y de realizar las piruetas que tienen que realizar. Entonces esta deportista no es que no va a comer carbohidratos, sí lo va a comer, pero no en todas las tomas como lo hace un Ironman o un triatlonista o un corredor de maratones. Va a comer sus carbohidratos en las 3 comidas principales y como pequeños snacks puede comer carbohidratos o puede comer frutas, pero principalmente tiene que estar una base de proteína. Les doy un ejemplo. Como un snack saludable, puede comer yogur acompañado quizá de moras o quizás de avena.
pero el yogur va a ser la proteína que nos dé una base para la formación de la estructura muscular de este competidor. ¿Qué sucede con qué comer antes, qué comer después? Mucha gente me lo pregunta, así no sean deportistas de élite, sean personas que están implementando el ejercicio como parte de su estilo de vida saludable. Gente que quizá va al gimnasio o hace CrossFit o juega fútbol o hace diferentes actividades. Pues antes del ejercicio siempre es importante ingerir algún tipo de alimento. No es recomendable hacer ejercicio en ayunas. Aunque lo haga a primera hora de la mañana, a las 4, 5, 6 de la mañana, no lo haga en ayunas. Por lo menos algo de fructosa debería entrar a su cuerpo. Me refiero con esto a una taza de fruta picada o una fruta pequeña y líquido. Esa fructosa va a ser el cash, o sea, el efectivo, el combustible para gasto inmediato. Va a activar nuestro sistema y va a permitir gastar. ¿Qué sucede si una persona hace ejercicio en ayunas? Su sistema todavía se va a demorar en realizar un proceso de extracción de nutrientes para formar glucógeno, para formar glucosa y en ATP transformarlo en forma de energía. Pero si tenemos disponible, entonces el sistema va a funcionar mucho mejor, inclusive para aquellos que quieren perder un poco de grasa y de peso, pues eso les va a ayudar. Es un mito hacer ejercicio en ayunas. Por favor, no lo hagan, es un mito que debemos romper, eso no está correcto. ¿Y qué comer después? Quizá antes algo muy pequeño, entre 30, 45 a 60 minutos antes, y después de comer sí existe un tiempo que necesitamos aprovechar, es la famosa ventana anabólica. La ventana anabólica es un proceso en el que después de hacer una actividad física, sobre todo una actividad física importante, de fuerza o un entrenamiento muy exigente, nuestro cuerpo va a estar ávido y dispuesto a recibir nutrientes. Entonces, ese tiempo no es que se cierra, pero es un tiempo que normalmente es mucho más efectivo en los primeros 30 minutos post-entrenamiento. Hay que aprovechar ese tiempo para ingerir alimentos de buena calidad y que esos alimentos se distribuyan correctamente hacia la reparación de los tejidos, la reparación de la fibra muscular, los nuevos depósitos, etc. Entonces, en esa ventana anabólica, ¿qué hay que comer? ¿Qué nutre al músculo? Pues son 3 cosas. 1, la proteína, y si es proteína en versión líquida, mucho mejor. Esto no quiere decir que esté mal comerse un huevo o un atún, pero va a ser mucho más efectivo si lo tomamos en forma líquida. Por ejemplo, yogur sin grasa, por ejemplo, y sin azúcar, sobre todo sin azúcar, por ejemplo, leche o un batido de proteína, de acuerdo a cuál sea el caso, de acuerdo a cuál sea la persona y su condición, puede ingerir un batido de proteína. Que también es recomendable algo de carbohidrato, pero no me refiero a comerse una montaña de arroz, me refiero a una fruta. La fruta aporta carbohidratos, las zanahorias aportan carbohidratos, las cranberries, arándanos, pasas aportan carbohidratos. Entonces, optar por ese tipo de carbohidrato como reparación de los tejidos y líquido, seguir tomando agua. La tasa metabólica después de un entrenamiento sube, o sea, nuestro cuerpo sigue en un gasto constante de energía y ese gasto implica intercambio de líquidos, intercambio de sustancias y podemos llegar a deshidratarnos después de hacer ejercicio si es que no hemos reparado en tomar agua constantemente durante las horas siguientes al entrenamiento. Así que es importante que recordemos que para ese músculo existen 3 nutrientes que se deben consumir después de entrenar: proteína, carbohidrato y líquidos. Ninguno de ellos debería faltar. ¿Qué sucede inclusive con la preparación precompetencia? Aquí, por ejemplo, en aquellos sujetos que al día siguiente tienen una carrera, por decir la Quito Últimas Noticias, son 15 kilómetros, voy a hacer una carrera exigente, fuerte en la altura, que la altura también juega un papel importante cuando hablamos de alimentación del deportista, pues en el día anterior ese paciente tiene que comer de una forma nada diferente, nada nuevo, no empezar a comer porque mi amigo me recomendó que antes de la carrera coma tal cosa, porque quizá su organismo no está acostumbrado a ese alimento y puede sentirse mal del estómago,
puede darle una descomposición, una diarrea, vómito, y ahí sí no va a poder competir. La recomendación es que coma algo de lo que venía comiendo habitualmente, sino que cargue un poquito más de carbohidratos. Aquí hay un poco de controversia. ¿Qué es mejor? En la noche anterior comer pasta o comer arroz o comer papa, camote, etcétera. Pues lo importante es comerlo, comer el carbohidrato. Siempre va a ser mejor si es un carbohidrato en versión integral o un carbohidrato natural, como por ejemplo el camote. Mucho mejor que comer gran cantidad de arroz blanco o de pasta blanca, porque no es tan inmediato lo necesitamos para el día siguiente. Entonces nos puede dar tiempo en una versión integral de que eso se deposite y nos sirva al día siguiente como combustible. Y en las comidas anteriores, sí, comer en todas un poquito más de carbohidratos. Yo les recomiendo a mis pacientes, por ejemplo, de maratón, que coman 5 a 6 porciones de fruta el día anterior. Desde los 3 días previos empiecen a subir su carga de hidratos de carbono en frutas, en tubérculos, en harinas, pero de buena calidad, en versiones integrales, quinoa, amaranto, camote, arroz integral, frutas. Todo eso va a ser una carga efectiva de carbohidratos. Entonces así, en el momento de la competencia, va a tener un buen combustible de buen rendimiento para poderlo gastar al día siguiente en la competencia. ¿Qué sucede en fases en las que no estamos entrenando? A pesar de que soy deportista, pues estoy en pretemporada, no estoy entrenando con ninguna meta deportiva, pues definitivamente en esos casos hay que bajar la carga de carbohidratos, porque si no, el organismo no va a alcanzar a gastarlos en su totalidad y pueden empezar depósitos de grasa. Entonces, la dieta del deportista va a variar de acuerdo a en qué situación se encuentra, en qué momento de su carrera deportiva está o de sus metas deportivas quisiera alcanzar. Asimismo, en relación a carreras que se desempeñan en mucha altura, en altitud o en subidas de montaña o en vueltas en bicicleta por las montañas, necesitamos tener un excelente depósito de grasa. La grasa, grasas buenas, como almendras, nueces, aguacate, aceite de coco, aceite de oliva, ya que esa grasa nos va a servir también como un aislante a las temperaturas excesivamente frías que podemos estar viviendo en el momento de la competencia. Además de esa grasa, va a servir como lubricante de las articulaciones, omega 3 por ejemplo, a través del salmón, como lubricante de las articulaciones, ya que las articulaciones pueden sufrir en cuestiones en las que toque escalada o bajadas en algunos trails o circunstancias en las que nuestro peso va a estar haciendo un impacto a nivel de las rodillas. Suplementaciones. No estoy en contra de las suplementaciones, de hecho son necesarias, pero siempre muy bien orientadas. No vamos a dejar todo nuestra meta y nuestro rendimiento en manos de un suplemento, de una proteína, de un ácido graso o de algún tipo de vitaminas. Los suplementos los consideraremos más adelante en otro capítulo, pero quiero decirles que deben ser usados con mucha precaución, ¿ok? Bueno, espero con esto haberles dado un poco de las pautas para la alimentación deportiva y espero sus inquietudes en redes sociales, Twitter, @aledavalosnutri y en Facebook, Doctora Alegría Dávalos Vega. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Rompiendo mitos en nutrición, programa con comentarios acerca de la alimentación y las creencias que giran en torno a ella, recordando la importancia de una alimentación saludable, con la conducción de la doctora Alegría Dávalos Vega, Rompiendo mitos en nutrición.